Justicialismo peronista, la voz del pueblo de Perón. Bueno, nuevamente estamos en este segundo bloque que denominamos como editorial, debemos conectar el país con la tercera posición justicialista, como venimos hablando en el primer bloque, ¿no? Y digo, esto es el peronismo. Y el peronismo se siente o no se siente. No se aprende si no se comprende, y cuando desarrollo habitualmente con los compañeros en los distritos, en los municipios, el concepto de casa peronista, según el método de Raster, trabajo sobre la idea de la memoria emocional y no racional, no procesar el pensamiento desde la razón, sino procesar el pensamiento con el corazón para llevarlo a la mente, y para almacenarlo en esa memoria emocional que tiene el hemisferio derecho del cerebro. Esto es científico, ¿no? Esto es neurociencia pura. Y desarrollo las técnicas necesarias para comprender del entorno cuál es el marketing político actual. Le metemos tecnología actual, no nos confundamos, hasta inteligencia artificial, usamos herramientas de inteligencia artificial. Es decir, desarrollo las técnicas necesarias para comprender del entorno del marketing político actual. Y cuando describo que ha finalizado el marketing de masas, para comprender el marketing de la masa de nichos, que es otro concepto, el marketing de la larga cola, el marketing de masas terminó, el afiche, el cartel en la vía pública, eso ya fue. Antiguamente esperábamos el tren tomándonos un cafecito en el Green, apoyados en esa gran barra que había en los ferrocarriles. Hoy ya no existen esas cafeterías tan hermosas que había, y entonces leíamos el diario, generalmente Crónica. Yo soy de Lanús, nos poníamos a leer Crónica y leíamos toda la misma noticia, la misma novedad, la misma publicidad, la misma encuesta, los mismos resultados de fútbol, todos por igual, ¿sí? Y hoy los chicos que están esperando en la estación del subte, cada uno con su celular, leen, se informan sobre lo que ellos quieren. Pero ninguno lee lo mismo que el otro, que está al lado. Entonces, ese marketing de masas, hoy es un marketing de la masa de nichos, el marketing de la larga cola. Estoy diciendo que la comunicación no explica para aprender, sino busca cómo comprender tu demanda, o sea, la demanda de lo que vos deseás. La comunicación no explica qué aprender sobre un producto que te quiere vender, sino busca cómo comprender lo que vos necesitás, lo que vos deseás, la demanda de lo que vos deseás. Esta es la comunicación de la masa de nichos, de la larga cola, ¿no? El marketing de la larga cola. Entonces, en lugar de dar la formación de aprendizaje, establecí una relación de comprendizaje, jugando. Establecí una relación de comprendizaje jugando. No aprender, sino comprender jugando, porque la militancia tiene que ser celebrada con alegría. Buscamos la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, no la tristeza. Celebrar el Día del Trabajo conmemorando, desde luego, con todo respeto, a las mujeres que murieron en Chicago con ese terrible atentado que tuvieron, una fábrica textil creo que era. Pero el peronismo festejó el Día del Trabajador, la alegría de haber conquistado los derechos del artículo 37, consulten la Constitución del 49, ahí tienen realmente la ideología justicialista. El artículo 37, con los derechos del trabajo, es una fiesta haber conquistado eso. Entonces lo celebramos con alegría porque buscamos la felicidad del pueblo, no la tristeza de la nación, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Entonces, nosotros la militancia la celebramos con alegría, jugando. Y para que todo sea alegría de poder participar del servicio político, ser parte del servicio político, para comprender jugando, explicamos por qué es más poderoso este método de casas peronistas, creado como método de Raster por el señor Frederick Ratzer, un politólogo, biólogo, que creó
también la geografía humana, sobre la geografía física. Lo más importante es la geografía humana, no evaluar la geografía física de los edificios que tiene un municipio, la cantidad de edificios, puentes que tiene un edificio, sino la calidad de la población que allí vive. Eso es lo que hay que evaluar. Estoy podrido de los planes de obras públicas en la provincia de Buenos Aires, obras públicas. ¿Cuándo vamos a hacer obras humanas? Siempre obras públicas. Que podemos valorar de diferentes cuestiones, pero, flaco, una de cal y una de cemento, ¿sí? A veces algún municipio, en vez de hacer un puente, una ruta, lo que sea, también crea una fábrica para que la gente tenga trabajo y no esté viviendo de planes sociales, ¿no? Eso se llama obra humana. ¿Está? Porque como peronistas tenemos la obligación de crear trabajo siempre. Gobernar es crear trabajo, no es una frasecita, es un hecho. Un arte, la conducción política en el peronismo es un arte simple de ejecución de cosas realizables. Pues si vos podés realizar una obra pública, ¿por qué no podés instalar una fábrica? De lo que sea. En sociedad con los trabajadores, el municipio socio de los trabajadores. El Estado con los trabajadores. Una sociedad de economía mixta como debe ser, no como los curros que armaron a partir de estatizar con el ANSES, las AFJP, pues es un curro, es un robo. Forzoso del aporte mensual de los trabajadores como aporte jubilatorio. Y le prestan a Techín, a Molinos Río Plata, que son la sociedad de economía mixta que formó el Estado con la creación del ANSES, le dan plata gratis del aporte que proviene de los trabajadores. Plata gratis, ¿sí? Diciendo que son aportes societarios, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué logramos, volviendo de vuelta a nuestro relato, qué logramos con aprender a comprender jugando? Con aprender a comprender jugando. ¿Qué logramos? Vean, vamos a ser científicos y técnicos precisos, o sea, vamos a ser científicamente o técnicamente precisos. Según una investigación de The National Foundation for Educational Research, ¿sí? The National Foundation for Educational Research, es decir, la Fundación de Investigación sobre investigación educacional, la Fundación Nacional de Investigación Educacional, INFER, el instituto se llama INFER, del Reino Unido. Este instituto creó y estableció en esta fundación que comprender y aprender jugando fomenta la relación entre iguales, aumenta los niveles de atención y concentración, ayuda a la toma de decisiones y que cada uno y el conjunto del servicio político pueda aprender de sus propios errores y comprender cómo solucionarlos. Aprender de sus propios errores y comprender cómo solucionarlos. Incrementa el desarrollo cognitivo, ¿sí? El desarrollo cognitivo y desarrolla la felicidad y aumenta la creatividad, ¿sí? Porque se crean soluciones políticas ordenadas, proyectos y programas, ¿sí? de manera simple, yo diría, ¿sí? Aumenta la creatividad porque se crean soluciones políticas, ordenanzas, proyectos, programas desde la comunidad, desde el barrio, desde la coincidencia de la unidad de concepción en la unidad de acción. Por eso es importante, ¿sí? Coincidir la unidad de concepción en la unidad de acción, por el desarrollo de la horizontalidad del pueblo, de los problemas del pueblo, y abandonamos la delegación de los problemas hacia la verticalidad de arriba, sino resolverlos en la horizontalidad de nosotros, ¿no? Y esta es una gran diferencia que tenemos con otras tendencias políticas. Nosotros vivimos la política dentro de la situación del pueblo, no solo conocer sus necesidades, ¿sí? sino sentir sus palpitaciones, qué es lo que caracteriza a ese momento del pueblo, y llevar a cabo ese ejercicio directamente dentro de la situación del pueblo. Por eso lo que dice esta forma
yo le llamo comprendizaje, es decir, comprender jugando, ¿no? De manera lúdica, la conducción política. Por eso creamos los naipes emocionales de conducción política, desde la coincidencia de la unidad de concepción en la unidad de acción, la coincidencia de la unidad de concepción en la unidad de acción, por el desarrollo de la horizontalidad. No hay nada que debatir cuando vos tenés la formulación resuelta. Lo único que tenés que, tal vez, ponerte de acuerdo en el cronograma de cuándo hacer las cosas, pero no debatir qué hacer, sino ni cómo hacer, sino cuándo hacer. Ni qué hacer, ni cómo hacer, sino cuándo hacer. Decía Perón, si vos querés que algo no salga, armá una comisión que desarrolle el mejor modelo equino, y después de un largo debate van a llegar a mejor camello que se le hubiera ocurrido a todos, pero del caballo ni hablar. Y abandonamos la delegación de los problemas hacia la verticalidad de arriba, porque lo resolvemos en la horizontalidad de nosotros. Vamos del yo al nosotros para resolver el problema del yo. Vamos del yo al nosotros, planteamos el problema, nos preguntan 10 compañeros y después de preguntarnos nos aportan, nos hace una propuesta a cada uno de ellos. Y te juro que te vas con 2 o 3 soluciones resueltas. Esto es desarrollar políticas públicas desde el territorio de los barrios para que con nuestros vecinos, con los hijos de nuestros vecinos, y de esta manera no se juega para aprender, sino para comprender jugando. De esta experiencia nacieron los naipes emocionales de conducción política, que los que yo desarrollé y creé como novedad, ¿sí? Como invención, naipes emocionales de conducción política, para el comprendizaje. ¿Qué significa esto? Aprender a comprender jugando cómo se conduce políticamente un barrio, entre todos, porque la conducción es el sujeto colectivo, no como yo conduzco un barrio, sino como todo el barrio produce un esquema político de conducción para llegar a soluciones compatibles para todos. Y escuchamos entonces el audio de Carlos Mujica cuando nos habla de tierra y trabajo. Gracias. Tierra debe corresponder ante todo al pueblo humilde y trabajador, ese es el concepto cristiano. No se trata más que de restituirle al pueblo lo que al pueblo le corresponde. Todo ser humano en una sociedad civilizada en la cual se aplican los principios de Jesucristo tiene que tener derecho a su trabajo y a su vivienda. Entiendo que mi tarea sacerdotal me va a permitir a mí, como creo que ya hace un tiempo muchos sacerdotes lo están haciendo, permanentemente cumplir con la obligación de mi misión de ser la voz de los que nos tienen voz. Listo. Porque comprendiendo que la conducción es un sujeto colectivo, entonces podemos jugar en conjunto cómo practicar la conducción política para cada situación que se presenta. Es una realización colectiva en plena unidad de concepción para la unidad de acción. No debatir, escuchar para responder, sino escuchar al otro para comprender cómo podemos resolverlo en conjunto. Porque el peronismo es una cuestión del corazón más que de la cabeza, y se capacita con la educación emocional, apelando a la memoria emocional y no a la memoria racional. Afortunadamente, yo no soy de los dirigentes que se aíslan, sino que vivo dentro de la situación diaria de las personas con el pueblo. En cada distrito donde voy y llevo este modelo, este programa de Casas Peronistas, como he vivido siempre, de manera que comparto con el pueblo trabajador todas sus vicisitudes, todos sus éxitos y todos sus fracasos. Yo siento una íntima satisfacción cuando veo que un trabajador tiene un auto, va bien vestido o asiste con su familia a un espectáculo, a un buen restaurante. Estoy entonces tan satisfecho cuando me he sentido yo en la misma situación que el obrero, que el trabajador. Porque para el peronismo es una sola clase social la que trabaja. ¿Por qué? Porque la economía de nuestro país se capitaliza con trabajo acumulado, no de otra manera. Por eso es trabajo céntrico, por eso Perón crea una clase social, la única clase social la que trabaja. Porque se está hablando de la política económica del país. Cuando hablamos de una sola clase social la que trabaja, estamos hablando del modelo de política económica del país, no de otra cosa. ¿Cómo puede ser que todavía no se entienda
Y algunos cuando le dicen, para el peronismo existe una sola clase social la que trabaja, te quedan mirando como diciendo, ¿cómo es esto? Porque es nuestro modelo de política económica sobre la cual sostenemos e instalamos el modelo sociopolítico. El modelo socioeconómico del peronismo, trabajo céntrico, por lo tanto, en lo sociopolítico no existe una sola clase social la que trabaja. ¿Por qué? Porque el modelo político económico del peronismo se capitaliza mediante el trabajo acumulado. No contra un préstamo, no se capitaliza con un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Esta deformación postrera que se llama Milei llegó porque no pudimos resolver cómo seguir, cómo continuar con la revolución justicialista. Por eso solamente. Y el que diga lo contrario, bueno, pongamos a analizar cuáles son los parámetros por los cuales se llegó a los libertarios, a que el golpe del 76, la gente, el pueblo argentino lo elija democráticamente, como ocurrió en octubre del 2023. A ese golpe de Estado, que terminó con un gobierno peronista, una revolución justicialista como la que concluyó María Estela Martínez de Perón, Isabel Perón. Estoy entonces tan satisfecho, como digo recién, cuando me siento yo en la misma situación que el trabajador. Eso es el peronismo. Justicia social al palo, compañeros. Y entonces escuchemos al padre García Cuerva cuando dice, volvamos a Perón. Sí, pero bueno, al baile nos llamaron. Y lo otro que pensaba, y ya para ir terminando, que hoy que celebramos la vida del general Perón, creo que está bueno volver a beber de la propia fuente. Alguna vez cada uno de ustedes dijo, me quiero dedicar a esto. Alguna vez, cuando éramos adolescentes, dijimos, me gusta el peronismo. Alguna vez cuando éramos chicos dijimos, yo quiero militar. Y está bueno volver siempre a la primera fuente, al primer amor. Acordarse cuando lo que nos gustaba era salir a pegar carteles, cuando lo que nos gustaba era salir a laburar por los demás, cuando poníamos plata del propio bolsillo para poder comprar la yerba, para poder tomar unos mates en la reunión de la unidad básica. Me parece que lo que no podemos perder tampoco, y estas fechas son buena ocasión, es volver al primer amor. Como cuando pasaron muchos años y celebras tu aniversario de casado. Hay días que decís, ¿qué hago al lado de esta? Pero seguro que hay otros días que te acordás de esa vez en que se eligieron. Y volviendo a beber del propio pozo de ese primer amor, recobrás fuerzas y seguís adelante. Yo les propongo que hoy cada uno pueda volver a hacer memoria de ese primer amor, de esa primera vez. Algunos habrá sido con la democracia, otros habrá sido años después y otros habrá sido muchos años antes. No importa, no competimos por épocas. ¿Viste el que conoció a Perón, el que no lo conoció? El mejor tiempo para vivir, el más maravilloso, es el que te tocó. Así que no vamos a entrar en discusiones de épocas. Pero lo que estoy seguro es que todos coincidimos en que alguna vez dijimos, yo quiero ser peronista, yo me juego en esta idea, yo quiero un país distinto, yo quiero un mundo distinto, yo quiero ser testigo de buenas noticias, yo quiero luchar porque quiero seguir contagiando esperanza, yo quiero estar metido en medio de la gente. Estoy seguro que todos, porque por sobre todas las cosas la militancia política es vocación social. Todos alguna vez vivieron eso. Hoy les propongo que lo podamos volver a vivir juntos, haciendo memoria de aquel primer momento. Termino con un texto, una vez más, del general Perón que me parece que está bueno para este momento. Es necesario que todo el mundo se persuada de que no puede haber una gran Argentina si todos sus hijos no están perfectamente unidos. Combatimos desde este punto de vista toda clase de lucha social, porque la lucha, producto del odio, destruye valores y energías. Solamente el amor construye y acumula energías para emplearlas en bien del país. Repito, con algunos que creían que a Perón le gustaba la lucha de clases. Combatimos toda clase de lucha,
porque la lucha es producto del odio, destruye valores y energías. Solamente el amor construye y acumula energías para emplearlas en bien del país. Políticos, dirigentes políticos, sociales, testigos de esperanza, testigos de buenas noticias, que hoy vuelven al primer amor para recobrar fuerzas y construir entre todos una Argentina mejor, porque nuestro pueblo sufre mucho y por eso los necesita tanto. Y bueno, este es el arzobispo de Buenos Aires, el jefe de la diócesis de Buenos Aires, ¿no? Fue hasta muy poco primado de la Argentina, luego se trasladó la primatura a Santiago del Estero, bueno, resoluciones del Papa Francisco, con algunas contradicciones, ¿sí? Alguna vez, ¿sí? Algunas contradicciones que casen, porque se mezcla a veces de manera la filosofía justicialista con la filosofía social o socialista. Hoy, por eso digo, García Cuerva es el testimonio de que cristianismo y justicialismo van de la mano. ¿Tá? Un cura católico cristiano, ¿sí? Que muestra como desde la misión social de la Iglesia, como pastor de la Iglesia, encuentra en el justicialismo una ideología ovejera, una ideología con olor a oveja, como quiso siempre Jesucristo, ¿no? Pastores con olor a oveja, ¿sí? Y no gorilas encerrados odiando, ¿sí? De los claustros universitarios liberales, de los claustros eclesiásticos liberales, sino una cultura del encuentro, como dice Francisco, ¿sí? Porque hoy la humanidad, con sus limitaciones y con sus miserias, se topa con la realidad del mundo, de los más despojados de paz, amor y justicia, como ocurre con el genocidio de Gaza, como ocurre con el genocidio del Líbano, como ocurre ahora, están intentando el genocidio en Siria, al límite de lanzar y atacarse con cabezas nucleares a esta altura del partido. Ese reloj que hablan los científicos que estaba a 5 minutos, la guerra nuclear tal vez hoy está a 30 segundos, ¿sí? Porque la oligarquía anglosionista del llamado Estado profundo norteamericano no tolera que la negrada latinoamericana, que la negrada rusa, o que la negrada árabe, o la negrada china, o la negrada coreana, tengan mayores beneficios en sentido colectivo que estas propias élites, ¿no? Decía nuestro conductor, Juan Domingo Perón, lo más triste que le puede pasar a un país es que haya muchos hombres y mujeres que claman justicia, no la obtengan. Cuando esta justicia es clamada por los humildes, el panorama es más triste todavía, porque ellos son los que necesitan más esa justicia. De allí surgió la tarea de Perón y Evita, de instalar como sistema un Estado justicialista, con justicia social, o justicia inexorable, inapelable, o justicia del bien social común. Voy a compartir un material obrante, ¿no?, en esta editorial, en estas actualidades culturales, en la que se refiere a las relaciones entre el Estado y la Iglesia, o la esencia cristiana del justicialismo y la estructura moral del pueblo de la nación argentina. Y acá quiero hacer una desagregación. Habla, no, el Estado y la Iglesia no pueden estar juntas bajo ningún punto de vista. ¿Cuál es el problema? De que al desarrollo filosófico y material se le anexe el desarrollo moral y espiritual. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no critican a Israel? Que tenés un Estado teocrático. ¿Por qué no critican a Arabia Saudita, que tenés un Estado teocrático? ¿Por qué no critican a otros pueblos? A ver qué pasa, ¿no? A ver si en Rusia está separada la Iglesia ortodoxa rusa del Estado, de la política de Estado. En cada asamblea parlamentaria donde Putin
Vladimir Putin presenta los planes de gobierno, está sentado el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, escuchando, aprobando o reprobando lo que Putin plantea. Y no está mal. Lo que pasa es que los miserables rastreros que tenemos dando vueltas por acá piensan de que eso es un pecado, que andás a saber que se puede llegar a prohibir. Nada se puede prohibir. Voy a compartir este material orante en estas actualidades culturales, ¿no? La estructura moral de un pueblo de la nación argentina. En acto solemne realizado el día 10 de abril de 1948, el presidente de la nación argentina, Juan Domingo Perón, hizo entrega del crucifijo concedido por decreto y como reconocimiento por su cristiana obra social, de previsión social del pueblo, al monseñor Nicolás de Carlos de aquella época. En esa época, obispo de Resistencia, provincia de Chaco. Durante la ceremonia que congregó el episcopado argentino en su totalidad, todos los obispos del país, el primer mandatario pronunció el siguiente discurso. Fíjense en ustedes. Decía: la Constitución argentina, al señalar las condiciones que se requieren para ser elegido presidente de la Nación, por ejemplo, exige la de pertenecer a la Comunión Católica Apostólica Romana. Esta exigencia, que ha sido seguramente Israel, exige que el primer ministro pertenezca a la religión judía, ¿no? Seguro. Esta exigencia, que ha sido muy discutida, tiene, sin embargo, a mi juicio, un claro sentido que armoniza con la obligación también constitucional de sostener este culto y no es en modo alguno incompatible con el derecho igualmente reconocido de la libertad de cultos, como tiene la Argentina. El presidente es presidente de todos los habitantes del país, cualesquiera sean sus religiones que profesan, aun cuando no profesen ninguna, que sean ateos. Por eso los preceptos a que me refiero no pueden establecer una sumisión del Poder Ejecutivo como tal, Poder Ejecutivo, es decir, como gobernante del Estado, a ninguna otra potestad, sea religiosa, filosófica o la que sea, ¿no? Sin embargo, la potestad del Poder Ejecutivo está sometida a la religión de la industria de desinformación de los medios de comunicación y las redes sociales. No sé si se habrán percatado, se dieron cuenta. No ya a la sumisión, sino a la simple injerencia de la Iglesia en las funciones del gobierno. Es la Iglesia misma quien con mayor energía la condena, pues no es otra cosa podría hacer sin desoír los mandatos del Divino Maestro, que al proponerse que se diese a Dios lo que era de Dios, decía Jesús, y al César lo que era del César. No hizo otra cosa que establecer una diáfana distinción entre la jurisdicción espiritual de la religión y la civil del gobierno. En este sentido, a pesar de que la civil del gobierno era un gobierno invasor de un imperio que era el romano. En ese sentido, de la gobernación de los pueblos, es tanto más maravilloso cuanto que Cristo proclamó el reconocimiento a la potestad terrenal del César cuando el César era hostil a sus predicaciones y a su labor proselitista, ¿no es cierto? Ahora bien, a punto tal que lo crucificaron. Ahora bien, y a esa conclusión van encaminadas mis anteriores palabras, decía Perón, el hecho de que la Iglesia no tenga que entender en la gobernación del Estado, es decir, de que mantenga la división de potestades, no significa que el Estado tenga que prescindir de la Iglesia. Por eso digo, escucharlo a Jorge Ignacio García Cuerva hablar de Perón y del peronismo, no es presidente, no puede hablar de política, ¿por qué no? Que no. Eso no significa de que él dicte lo que tiene que hacer el gobierno, ni el peronismo, ¿sí? Pero sí opinar, como acabo de hacerlo, como acabo de escuchar. Esa no prescindencia, esa obligación de sostener el culto católico y de que el presidente pertenezca al credo católico constituye una de las más encomiables previsiones de nuestra Carta Magna, decía Perón, sobre la Constitución sancionada el 11 de marzo de 1949, la Constitución Nacional Justicialista, porque quienes la sancionaron, pese al amplio criterio liberal en que se inspiraron allá en 1853 con la teoría constitucional de Juan Bautista Alberdi, y que se refleja en todas sus normas, no pudieron desconocer que la gobernación de los pueblos ha de basar en normas de moral
y que las normas de moral, tienen su origen y fundamento en preceptos religiosos. Por ejemplo, vuelvo a repetir, Israel ni siquiera tiene constitución, tampoco se conocen los límites del territorio como país, no tiene fronteras. Pero eso también es moral religiosa, proviene de una moral religiosa y de una ideología sustraída de la moral religiosa judía, que es el sionismo, que es una ideología política. Esa idea no es indiferente para la marcha de una nación, pues aun cuando existen normas de moral comunes, vean, cuando fue invadido por Hamas Tel Aviv, Israel, ¿sí?, lo primero que a la noche, cuando se dirigió al pueblo en cadena nacional, dijo Benjamín Netanyahu, recordemos, ¿sí?, los dichos de Amalek, ¿sí?, la sanción, el castigo para los amalecitas, donde Saúl va y mata a todo el pueblo de los amalecitas, toda la aldea, la nación de los amalecitas es, entonces le llamaban castigo, ¿no?, de Amalek. Está escrito en la Biblia eso, ¿no?, sí, diciendo que Dios es el que ordena eliminar a los amalecitas porque estaban contra Israel, mentira. Esa idea no es indiferente para la marcha de una nación, pues aun cuando existen normas de moral comunes, Benjamín Netanyahu decía, recordemos el anatema de Amalek. Anatema es castigo, sanción, condena, ¿sí?, de Amalek, de matarlos a todos, ¿sí?, a los bebés, los niños, los ganados, todos, las mujeres, los hombres, todo el mundo. Esa idea no es indiferente para la marcha de una nación, pues aun cuando existan normas de moral comunes a varias religiones, existen otras de indudable diferenciación. La igualdad de consideración de la mujer y del hombre dentro de la familia es de carácter sacramental del matrimonio dentro de lo que es la doctrina social cristiana, es decir, de la religión cristiana. El respeto a la individual en la pareja por razones laborales, el respeto a la libertad individual entre la mujer y el hombre, que el hombre respete la individualidad de la mujer y la mujer la individualidad del hombre por razones laborales, culturales, religiosas, etcétera, ciertos conceptos de la propiedad y de las relaciones del trabajo, así como otras muchas normas del cristianismo, no son compartidos por todas las religiones, por ejemplo el judaísmo o el islam. Tan claro es esto, que la llamada civilización occidental arranca de la expansión del cristianismo en Europa y luego en América, y se diferencia de la civilización oriental precisamente en que ella se apoya en otras normas morales nacidas de otras religiones. Creerá cada cual que su moral es la mejor, pero nadie dirá que en muchos aspectos sea la misma. O sea, entre las religiones, ¿no?, entre el judaísmo, cada uno va a decir, no, la mía es la mejor, ¿viste? Pero nosotros, primero, nosotros provenimos del sentido del perdón, no del ojo por ojo, diente por diente, ¿sí?, de la venganza, sino del perdón, ¿sí?, del abrazarse. Como decía, amarás como decía Jesús en los mandamientos, amarte como amas a tu enemigo, ¿no?, ¿sí? Y todos los pueblos necesitan gobernarse en base de una moral. Los pueblos cuyo crecimiento se hace en parte considerable por medio de una inmigración de diferentes países y continentes precisan establecer en su constitución cuál sea la moral por que se ha de regir, y que en la Argentina ha de ser, por razones obvias, la católica. De ahí que el presidente haya de ser católico, por lo menos en ese sentido que yo doy a la sabia previsión de nuestros constituyentes, ¿sí? Declaro, pues, que mi fe católica me pone dentro de la exigencia constitucional, decía Perón. Quiero también señalar que siempre he deseado inspirarme en las enseñanzas de Cristo, de Jesucristo. Conviene destacar entonces esa dualidad, porque al igual que no todos los que se llaman demócratas lo son en efecto, ni tampoco justos, no todos los que se llaman católicos se inspiran en las doctrinas cristianas. Nuestra religión es una religión de humildad, de perdón, y no de ojo por ojo y diente por diente. Es una religión de renunciamiento, de exaltación de los valores culturales y espirituales por encima de los materiales. Esa es la religión de los pobres, de los que sienten hambre y sed de justicia, de los desheredados
y solo por causas que conocen bien los eminentes prelados, muchas veces indiferentes a la pobreza y compañía, y que honran escuchándome, decía Perón, me honran escuchándome, se ha podido llegar a una subversión de los valores y se ha podido consentir el alejamiento de los pobres del mundo para que se apoderen del templo de los mercaderes y de los poderosos, a los que echó Jesús del templo cuando negociaban con la pobreza, ¿no? O prestaban dinero a interés. Lo que es peor para quienes, utilizando para sus fines interesados, despojaban a la gente, a sus hermanos. Se lee en la epístola, decía Perón, del apóstol Santiago, un consejo que siempre me ha producido emoción. Hermanos míos, decía Santiago, no querráis conciliar la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo con la aceptación de personas, con la acepción de personas, perdón. Porque si entrando en vuestra congregación un hombre con sortija de oro y ropa preciosa, y entrando al mismo tiempo un pobre con un mal vestido, ponéis los ojos en el que viene vestido brillantemente y le decís, siéntate tú aquí en este buen lugar, mientras que le decís al pobre, tú estate ahí en pie o siéntate acá a mis pies. ¿No es claro que hacéis distinción dentro de vosotros mismos y hoy hacéis jueces de sentencias injustas? Esta forma castilla de hablar era el discurso que daba Perón en aquella época, ¿no? Seguía diciendo Perón, oíd, hermanos míos muy amados, ¿no es verdad que Dios eligió a los pobres en este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que Dios prometió a los que los aman? No después de la muerte, sino el reino de Dios es un modelo de sociedad. El reino de Dios no está arriba en el cielo, sino está hacia adelante. ¿Ah? Por eso, decía la vez pasada Dolina cómicamente, existen unas personas que son peronistas que cuando alguien no tiene una casa no se la dan después de muerto, sino se la dan ahora, cuando están vivos. Porque ese es el reino de Dios, ¿sí? Vosotros, al contrario, habéis afrentado al pobre. No son los ricos los que os tiranizan, no son esos mismos los que los arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue sobre ustedes invocado. Precisa evitar que las consecuencias de ese error lleven incluso a la imposibilidad de considerar la fe con la acepción de personas, porque en la congregación solo pretenden entrar los hombres con sortija de oro y ropa preciosa. Pienso que esa es la gran obra que debe desarrollar el episcopado argentino. Por mi parte, dice Perón, creo haber cumplido con la doctrina apostólica al crear la Secretaría de Trabajo y Previsión con espíritu de imparcialidad. En los organismos públicos, o sea, Perón crea los tribunales de trabajo, no existían los tribunales de trabajo, donde la gente el trabajador puede ir a reclamar lo suyo. No existían tribunales de trabajo, ¿sí? En los organismos públicos que la precedieron, los funcionarios respondieron al ejemplo de los gobernantes. También, ¿te imaginan los tipos que tienen el odio por las indemnizaciones que se pagaban hasta el doble, ¿no? ¿Sí? Gracias a los tribunales de trabajo creados por Perón. Respondiendo al ejemplo de los gobernantes, también ponía los ojos en los que iban bien vestidos, le invitaban a sentarse en localidad de preferencia, mientras que el pobre permanecía de pie como un intruso, un invertado de piedra. Esto se ha visto en estos tiempos también. También a decepción había alejado a los proletarios del recinto de la justicia. Me enorgullezco, decía, de haber logrado que la Secretaría de Trabajo y Previsión entre todos con igualdad de derechos, y de que si existen miradas de simpatía y asientos cómodos, sean dedicados a quienes visten humildes ropas, a esos descamisados ricos en la fe, pese a las asperezas de la vida, y de los cuales se ha hecho escarnio con siniestra intención política, Se ha hecho mucho daño a la gente pobre. En estos últimos 48 años ni hablar, ¿eh? Mucho discurso y poca realidad. Mucho discurso, mucha promesa y poca conquista. Los difamadores de la burla ofensiva han sido quienes, acostumbrados a elevadas posiciones de mando,
y al poder económico, procedían muchas veces a título de católicos, con una altivez incomparable con los preceptos de la religión, certeramente condenada por San Pablo en su epístola a Timoteo, cuando dice: a los ricos de este siglo, mandales que no sean altivos ni pongan su confianza en las riquezas inseguras, sino en Dios vivo, que nos provee de todo abundantemente para nuestro uso. Exhórtales a obrar bien, a enriquecerse de las buenas obras, a repartir libremente con justicia social, a comunicar sus bienes, a atesorar un buen fondo para lo venidero, a fin de alcanzar la vida verdadera. El modelo de Dios, el modelo del reino de Dios en la tierra. La labor social que vengo desarrollando desde que ejerzo funciones de gobierno, decía Perón, va encaminada tanto a exaltar los valores espirituales cuanto a buscar una mayor distribución de la riqueza respecto a los valores materiales, lo que me ha valido el calificativo de demagogo de la oligarquía, ¿no?, criolla. He querido y he logrado que los trabajadores perciban retribuciones justas y en mis esfuerzos a tal fin encaminados que no representan un objetivo político sino social. Me habría gustado alcanzar la colaboración activa del episcopado, como espero obtenerla en adelante. Menos mal que esto evolucionó y hoy escuchamos, como escuchamos hace un ratito, al arzobispo de Buenos Aires hablar de Perón y del peronismo, ¿no? Entonces, tengo esa sensación de que vamos en un proceso de evolución. Y salir de la involución a la evolución implica realizar una revolución, retomar la revolución justicialista. De involución, revolución, como tránsito a la evolución. No creo que vuestras eminencias, decía Perón, señalen en mí la misma osadía, si me permito recordar al respecto aquellas otras magníficas palabras del mismo apóstol Santiago, cuando dice a los ricos: saben que el jornal que no pagan a los trabajadores que segaran vuestras mieses, vuestras riquezas, están clamando contra vosotros, y el clamor de ellos ha penetrado en los oídos del Señor de los ejércitos. No solo no he atacado la propiedad privada, sino que la he defendido denodadamente, pero he creído que la mejor manera de hacerla era llevando a los poderosos al convencimiento de que tenían que repartir sus bienes con los desposeídos. Es preciso que los ricos sean menos ricos para que los pobres sean menos pobres. Quienes no lo veían así estarán ciegos y habrán de sufrir las consecuencias de su ofuscación. No pretendo que compartan la idea de San Juan Crisóstomo de que en el origen de todas las fortunas existe la injusticia. En el origen, decía San Juan Crisóstomo, en el origen de todas las fortunas existe la injusticia, la violencia, las violaciones, los abusos y el robo. Porque los hechos económicos se producen a través de la historia por causas superiores a la voluntad de los hombres. Me parece que sería suficiente con que aceptasen el pensamiento de San Ambrosio cuando establece de que los hambrientos es el pan que tú tienes detenido, de los desnudos las ropas que tienes encerradas, de la redención y la absolución de los desgraciados es el dinero que tienes enterrado. Contra lo que clama San Ambrosio no es contra la posesión o el dominio de lo necesario, sino contra la detentación de lo innecesario, de lo incorrecto, de lo injusto, de lo insocialmente injusto. No puede admitir que unos puedan guardar riqueza mientras otros carecen de lo más necesario para vivir, del alimento. No puede existir en un país de la carne y de la leche más de 2.000 chicos que mueren por año por desnutrición. La protesta del espectáculo de la miseria en medio de la abundancia ni siquiera se justifica el afán de atesorar bienes en perjuicio de los humildes, por el hecho de que en parte se dediquen al esplendor del culto. En el Evangelio de San Marcos se encuentran estas frases de Jesús: en verdad les digo que esta pobre viuda, hablando de la parábola de la viuda, ha echado más en el arca que todos ustedes, por cuanto los demás han echado algo de lo que les sobraba. Pero esta viuda ha dado de su misma pobreza todo lo que tenía.
todo su sustento. Es mejor y más conveniente que la vida del Estado, como para que la Iglesia volviera a las costumbres sencillas, al predominio de la paz, del amor y de la confianza recíproca entre los hombres y entre las naciones. El predominio de la paz, para conseguirlo, el Estado debe luchar con grandes dificultades, decía Perón, por la complejidad de la vida misma, por las pasiones inherentes a la condición humana y porque, en definitiva, los idearios políticos son múltiples y contradictorios, ¿sí? A la Iglesia, en cambio, le ha de ser más fácil el retorno a la pureza inicial de su doctrina, porque es única y porque aun cuando en ocasiones parezca haberse desviado de su gloriosa trayectoria, como este sínodo que cerró hace poquito, después de 3 años de trabajo, donde se escuchó poco, o en algunas diócesis prácticamente no se escuchó a nadie, y sin embargo el sínodo es para escuchar al pueblo, ¿no? Y su gloriosa trayectoria, siempre la predicación dogmática ha sido la misma. Y siempre también ha tenido un contenido social de repudio a la riqueza y de exaltación al trabajo que nadie ha superado ni siquiera igualado de lejos. Es decir, el Concilio Vaticano II planteó una iglesia pobre entre los pobres. Vuelve a mirarse a sí misma y determina cuáles eran las constituciones del Concilio Vaticano II. Recomiendo que las leen, las declaraciones, hablan de esto, de una iglesia, de la opción preferencial por los pobres, ¿no? De una iglesia que asume la opción preferencial por los pobres. Ese contenido social está resumido en la palabra de Jesús que dirige a los apóstoles: no lleven oro, ni plata, ni dinero alguno en vuestros cintos, en vuestro bolsillo, ni alforja para el viaje, ni 2 túnicas, ni calzado, ni tampoco bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Esto quiere decir, si no me equivoco, en la interpretación, en la exégesis, que únicamente el trabajo es la fuente del sustento. Por eso Perón sostenía, como Jesús, el que trabaja merece su sustento, que las familias, el municipio, la provincia y el país se capitalizan con trabajo acumulado. Ese es el modelo de política económica peronista. Dejen del liberalismo, por favor. El trabajo que redime al individuo y que sirve de base a la grandeza de los pueblos y de sus economías. Ese mismo concepto, pero expuesto de manera más cruda, se encuentra en otro de los grandes padres de la Iglesia, cuando afirma que quien no trabaje no debe comer. Bueno, te exageraba un poquito, ¿no? Pero el plan social para la emergencia está bien. ¿Saben cuánto? 40 días. Después el hombre debe capitalizarse y capitalizar a su familia y a su comunidad con el trabajo acumulado de su esfuerzo, ¿sí? El desprecio de los bienes materiales no puede ser más bellamente expuesto que como lo hizo Cristo en la parábola del administrador infiel, al marcar la incompatibilidad entre el servicio de Dios y las riquezas. Por donde está tu tesoro, allí está también tu corazón, decía. Y cuando a quien le pide la parte de su herencia, le rechaza diciéndole: oh hombre, quien me ha constituido a mí en juez o en repartidor entre vosotros, estad alerta y guardaos de todas las avaricias, pues no depende la vida del hombre de la abundancia de los bienes que posee. Seguramente sus eminencias, se refería Perón a las autoridades católicas, habrán pensado que con mis palabras me he salido del terreno de como gobernante me incumbe para entrar en otro terreno en que carezco de autoridad eclesiástica, clerical, para hablar, y mucho más ante el elemento tan versado y tan pulcro en estos problemas como es el episcopado argentino. Pido disculpas por ello y quizás me las concedan de buen grado cuando adviertan que si proclamo la necesidad de robustecer los conceptos morales que dimanan de la recta interpretación de la religión católica, de la doctrina social cristiana, que si me interesa evitar las corruptelas de una interpretación acomodaticia e interesada, no es solo porque me duele como católico y cristiano la apostasía de las masas, las condena a las masas, precisamente de las mismas humildes para las que Cristo difundió su doctrina social cristiana
y vertió su sangre, sino también porque no creo que puedan vivir con grandeza un pueblo que se hunde en el materialismo, para el cual nada significa ni la paz entre los hombres ni el amor al prójimo, sino las altas concepciones del espíritu, porque solo se nutre de la pasión del dinero. Y hacemos otra pausa entonces musical y escuchamos el manifiesto Opus 2 de Teresa Parodi.